soy Verónica Fuster y te doy la bienvenida a este espacio de numerología metafísica en el que el día de hoy de manera muy especial, porque he elegido, me fascinan, soy amante de ver películas, series, y justo una de las clases que desarrollé o de los temas que desarrollé en la visión numerológica que tengo es la de relacionar a las actitudes con las profesiones. Y la idea me surgió viendo películas y pensando que al analizar la característica del personaje, que pues cada individuo tenía o estaba relacionada su profesión con sus actitudes y su numerología. Y fue así como desarrollé todo un estudio acerca de muchas personalidades a lo largo de la historia, ligándolos a su profesión. Pero pues sigo siendo fan de las series, de las películas y de estudiar, analizar el carácter del individuo y cuestionarme cuál sería su numerología. Es decir, observo la actitud de un personaje y enseguida aparece en mi conciencia el número que tendría, y muchas veces cuando el carácter tiene una personalidad muy definida, pues hasta la posición en donde tendría ese número. Así que es esta pasión por los personajes, por las películas, por las historias, pero sobre todo por analizar a los personajes principales y las relaciones que se forman entre los personajes de una película o serie, es que elegí crear una serie de videos en los que, para practicar con la numerología, con lo que ya hemos compartido, veamos y estudiemos y pongamos en práctica las características de los personajes. Ahorita para muchos solo conocen dos de los factores de numerología metafísica, que es el factor de desafío llamado poder y el factor de desafío llamado fuerza. Les doy la bienvenida a todos los que ya se han ido incorporando. Me siento emocionada de dar inicio a la primera, de la que espero sean muchas series, muchas ediciones en donde pues analicemos personajes. ¿Qué es lo que se necesita primeramente para analizar un personaje? Me gustaría, si ustedes me van compartiendo y van publicando preguntas o sus opiniones, para que de esta manera este video sea interactivo. Trataré en la medida que sea posible de poder ir revisándolo. Así que partamos primero de qué necesitamos para poder estudiar o realizar un estudio numerológico a un personaje. Bueno, primero diferenciar si es un personaje histórico, o es decir, si está inspirado en la vida real de un individuo, y entonces pues sería más fácil. Ahí la práctica o la invitación sería que no te vayas a Google a buscar cuál es su fecha de nacimiento, sino que pongas en práctica, ver si logras percibir o identificar el número que ese individuo tenga. Cuando los personajes son históricos es maravilloso, porque entonces es una de las prácticas que permite desarrollar más la habilidad de dominar la numerología. Así que los invito a gozar y disfrutar. Hoy en día tenemos acceso a muchísimas películas que están inspiradas en personajes de la vida real. Cuando un personaje está inspirado en la vida real de alguien, pues es más fácil poder realizar su numerología, porque no tiene un carácter ficticio. Es decir, el personaje, al ser real, sus características están muy definidas, son muy claras, y entonces podemos de una manera más fácil identificar a qué número corresponde. Cuando son personajes inventados, surgen varias situaciones. No es muy fácil a veces definir exactamente la posición en la que se encuentra, o sea, podemos definir
las actitudes y relacionarlas con ciertos números, pero no siempre es tan fácil definir con precisión el factor al que corresponde ese número, porque como hay una cierta ficción en el personaje, entonces hace una mezcla el autor, el que escribe el guión, de actitudes que no necesariamente están relacionadas unas con otras. Es decir, a veces para darle vida a un personaje se inspira en individuos que conoce, en uno o en varios, y entonces cuando está inspirado en varios y de varios hace un solo personaje, pues resulta más complicado poder darle una línea a la personalidad de ese personaje, válgase la redundancia. Entonces, por ello es muy importante que consideren o investiguen cuando van a hacer un estudio numerológico, pues esos puntos, o sea, hacer una investigación acerca de la serie o del personaje que quieres investigar. Me da gusto los que hace mucho tiempo estudiaron conmigo. Hoy en día he desarrollado una nueva visión. Ya no trabajo sobre la numerología tántrica que durante muchos años enseñé. Desarrollé mi propia visión en la que he relacionado la metafísica y las leyes, los hechos y principios que rigen a la ciencia de la vida con la numerología. O sea, descubrí que cada número está relacionado a una ley o a un principio, y que entonces desde esa perspectiva es que podemos tener como clara la actitud de cada individuo acorde a su factor. Los factores se llaman de diferente manera, por lo que los que han sido estudiantes míos en el pasado que tomaron numerología tántrica, los invito a que en esta misma página vayan a la parte de la clase que di de introducción número 1, 2 y 3, en donde comienzo a compartir de una manera abierta los dos primeros desafíos, que es el desafío de poder y fuerza. Pero me da mucho gusto poderles dar la bienvenida y entonces irnos poniendo al día. Este personaje, el personaje de Anne en la serie de Anne with an A, es un personaje muy particular. A diferencia de muchas otras series, tiene características muy claras. Y en este sentido, pues realicé una investigación. Primero porque me atrapó la historia, me gustó muchísimo. El carácter, la manera de ver siempre las posibilidades. Y es muy poética, tiene imágenes que son maravillosamente hermosas, y esa parte en donde la fotografía, la edición de una historia, de una serie, se combinan con una buena historia, me apasionan. Entonces he visto varias veces, como buen once que soy, esta serie, y pues me voy adentrando cada vez más en el personaje. Así que si no la has visto, pues te invito a que comiences a verla. La serie, primero vamos a hablar acerca de la serie, porque para poder determinar el carácter del personaje, pues necesitamos ciertos datos. Esta serie se estrenó en el 2017. Han sacado 3 temporadas y se habló de si iba a haber una 4ª temporada, pero se descartó la idea de hacer una 4ª temporada, al menos por el momento, porque la desarrollaron 2 empresas, CBC de Canadá con Netflix, y pues por razones de las 2 empresas decidieron cancelar la 4ª temporada, a pesar de todos los seguidores, porque gustó muchísimo la serie. Entonces, ¿dónde se desarrolla o dónde se lleva a cabo esta serie? Pues se desarrolla en 1890. Algunos consideran que para ser más precisos es en 1896 por ciertos comentarios o sucesos históricos que se hacen mención en la serie. El personaje Anne Shirley tiene 13 años cuando la serie inicia. Pero esta serie es una adaptación de un libro
del libro Ana de las Tejas Verdes. Este libro fue escrito por la canadiense Lucy Maud Montgomery, publicado por primera vez en 1908, imagínense, hace más de 100 años que se publicó por primera vez. Y es una serie de historias, no es un solo libro. Se considera que esta primera parte es la historia del personaje de los 11 a los 16 años. Luego sigue Ana, la de Avonlea, que así se llama la ciudad o el pueblo a donde va a vivir, es de los 16 a los 18. Luego Ana, la de la isla, de los 18 a los 22. Ana, la de los Álamos Ventosos, de los 22 a los 25. Ana y la casa de sus sueños, de los 25 a los 27 años. Ana, la de Ingleside, de los 34 a los 40. El Valle de los Arcoíris, narra sus historias a los 41 años. Y hay otro que es de los 49 a los 53 años. Entonces, como pueden ver, fue una serie de la escritora Lucy Maud Montgomery, y ella llevó o desarrolló esta historia inspirada en lo que a un familiar le sucedió. Esta parte en donde Anne llega y por error quienes la iban a adoptar estaban pensando en un niño y entonces ella llega en lugar del niño, fue algo que le sucedió a un pariente de la autora original. Entonces en esa situación ella se inspiró para crear toda la historia, no solo la de un libro, sino la de todos estos libros que les he mencionado. La serie televisiva ya está inspirada no en todos estos libros y hay un cierto cambio de matiz en el personaje. No podríamos decir que la serie televisiva que actualmente vemos es exactamente la personalidad de Anne Shirley cuando fue escrita originalmente. De hecho, ya habían hecho una serie anterior, como por 1980 y tantos, que no tuvo tanto éxito como esta. En esta, la que desarrolló, la que creó la adaptación fue, déjenme buscarlo, lo tengo aquí. No encuentro ahorita, pero bueno, ahorita que lo aparezca les digo. O sea, fue adaptada por otra escritora canadiense también, para la televisión. Entonces, esto que les comento de que fue inspirada en un suceso de uno de sus parientes, está escrito en un diario de la autora, de Montgomery. Y estos parientes planeaban adoptar a un niño huérfano y recibieron a una chica en su lugar. Entonces de esto surge todos los libros. La ambientación se lleva a cabo en Canadá. Fue creada el guión, o sea, esta adaptación por Moira Walley-Beckett para la CBC. En la novela original Anne tiene 11 años, pero en la serie tiene 13 años. Eso es importante contemplarlo. ¿Qué es lo que caracteriza? ¿Qué características? Me gustaría que me fueran diciendo los que ya vieron la serie, cuáles son las características que creen son las más importantes en el carácter del personaje. Para que de esa manera podamos hacer interactivo y pues ponerlos a razonar, a ir pensando, a irse cuestionando cuál sería la numerología. ¿Qué narra la serie? Pues la serie narra la vida de Anne Shirley, que es una niña huérfana, que gracias a su carácter imaginativo y despierto logra como enamorar a todos los del pueblo, los habitantes de Avonlea, el pueblo pesquero a donde ella llega en la isla del príncipe Eduardo. Y en sus características quisiera darles algunos datos interesantes de la serie que no todo mundo conoce.
Los títulos de la primera temporada de cada una de los episodios son citas de la novela de Jane Eyre de Charlotte Bronte. En la segunda temporada los títulos hacen referencia a la novela Middlemarch de George Eliot, publicada en 1871. Y los títulos de la tercera temporada son citas de la novela Frankenstein de 1818, escrita por Mary Shelley, que es una mujer que en realidad utilizó un seudónimo para escribir esa novela de Frankenstein. Su seudónimo era el de un hombre, porque en esa época no se estilaba o se creía que los libros escritos por mujeres no se hacían famosos. Así que el personaje, ¿cuáles son sus características? Pues Anne es adoptada por los hermanos Matthew y Marilla Cuthbert. Ellos son de edad avanzada. Sí, tiene una imaginación poética galopante. Me encanta la forma en la que la describes. Justamente un 7 describiendo de una manera muy sutil y muy parecida a como yo creo que ella se describiría a sí misma. Es una de las características más importantes, su imaginación. Pero en este punto le das al clavo porque es poética, no es una imaginación. Un individuo puede imaginar muchas cosas, algunas pueden irse hacia la parte del terror, otros pueden irse hacia situaciones inverosímiles. Ella tiene una sensibilidad y por la forma, las palabras poéticas, y la mueve la belleza, el sentido de belleza de los lugares, de las palabras, y entonces tiene una manera de describir todo, de percibirlo, sentirlo y de describirlo de una forma impresionantemente enriquecida. Así que me fascinó tu descripción, Moni. Entonces ella llega. Los hermanos pensaban adoptar a un niño con la finalidad de que ayudara en las tareas de la casa. Y cuando van a buscarla a la estación del tren, pues oh sorpresa, no había niño, era una niña. Y Matthew pues siente que no puede regresarla y se la lleva a la granja con la finalidad de pues ver a Green Gables para ver qué era lo que después, pues cómo lo resolvería. Y pues la hermana, sí, ella dice, pues te regresas, pero bueno, hoy duermes aquí. Y después piensan le explican que pues ellos querían un niño para que ayudara, y entonces ella se da la determinación de convencerlos que tiene la misma fuerza que un niño, que es capaz de realizar todo lo que un niño hace. Este punto es muy importante. Habla de su sentido de autosuficiencia, pero sobre todo de cómo ella se ve a sí misma para resolver todas las situaciones. Siempre ve posibilidades. Y dentro de esa perspectiva, al ver las posibilidades, pues logra resolver las cosas. Efectivamente, como me comparten, se pone feliz muy a menudo, tiene una alegría interior muy grande. Sí, de sus características más importantes en su carácter es que es muy alegre, entusiasta, optimista, con un muy buen sentido del humor, es muy perspicaz, soñadora, es fuerte, digamos, tiene una fortaleza particular, muy determinada, capaz de sobreponerse a las adversidades. Siempre ve posibilidades ante cualquier problema. Eso es justo lo que le ayuda en uno de los episodios a poderle salvar la vida. Un médico dice que si ella no hubiera intervenido, pues la niña no se habría salvado, o sea, no habría alcanzado él a llegar para lograr ayudarla. Y entonces su intervención, que fue producto de que creció siempre ayudando a cuidar niños, porque sus padres de ella en la historia mueren a los 3 meses de edad de ella, de una fiebre tifoidea, y entonces ella pues prácticamente vive entre el orfanato y casas donde no la adoptaban, sino la llevaban para que cuidara a otros niños. Entonces, al estar en contacto con muchos niños, aprende acerca de cómo cuidarlos.
y de qué poder hacer en situaciones de enfermedad. Y es este ser recursiva el que le ayuda y el que le abre muchísimas puertas. Así que genera que al final del día vean la posibilidad de adoptarla por esta determinación de ella de verse capaz de realizar todo lo que un niño hace. Y entonces plantea que le den la oportunidad para demostrarlo. Entonces, como comentamos, su imaginación es brillante, pero poética, galopante, suena mucho más adecuado para el personaje de Anne. Una curiosidad innata, muy extrovertida, muy conversadora, pero más bien podríamos decir parlanchina, con un amor por las palabras hermosas y con un vocabulario muy extenso. Hacía uso de palabras que no eran comunes para los demás, que no siempre los demás entendían. Un intelecto, podríamos decir, feroz, brillante, es decir, muy inteligente, con una gran capacidad de oratoria, con ambiciones literarias y pasión por los nombres y los lugares. Ella va desarrollando a lo largo de su vida, hasta llegar a este pueblo, a esta granja, muchas habilidades. Y es gracias a esas habilidades que se gana a la gente del pueblo. Ella, al llegar a la granja, se siente segura y entonces genera ser adoptada por estos dos hermanos, que ninguno de los dos se casó, vivían en la granja. Pero al principio genera ser rechazada, criticada, y podríamos decir que sufría de un sentido de bullying, como hoy en día se le ha denominado, pero ella incluso desde el orfanato, porque la forma en la que vivía mucho en su mundo invisible, generando historias en su mundo invisible, el uso del lenguaje, de las palabras que utilizaba, la separaba o la aislaba acerca de los demás, y entonces se sentía incomprendida, rechazada. Así que son todas sus habilidades y el ver siempre posibilidades la que los lleva a superar cualquier circunstancia y con las que genera ser aceptada dentro del pueblo de Avonlea. Entonces vamos ahora sí a adentrarnos, después de estas reseñas, en cuanto al carácter, a la personalidad y al ambiente que rodea a este personaje. Vamos a ver de manera específica, vamos a ir viendo cuáles podrían ser los números. Me gustaría que los que están aquí, que ya tienen un número que han pensado, me digan cuál es el número, aunque no sea, si ya pensaron cuál sería en su número de poder y cuál sería para su número de fuerza, me lo escribieran. Pero si han estado planeando o tienen en mente alguno de los números que podría tener, que me los escriban. Me habían escrito varios diferentes posibilidades desde que hice esta publicación, no la compartí, pero ninguno ha, digamos, como sido preciso para determinar cuál es exactamente el número que tiene en el aspecto de poder y cuál es el número que tiene en el aspecto de fuerza, y por eso es este video. Pero sí sería maravilloso que me vayan diciendo cuáles son los números que ustedes ven viables, cuáles son los que creen. Tiene una manera, cuando ella llega, la recogen de las vías del tren y Matthew van en la carreta, le pregunta que cuál era el nombre del caballo y entonces le pone nombre al caballo, le pone nombre a la avenida y no para de hablar. Y Matthew y su hermana eran individuos muy callados, entonces imagínense, ella llega como un remolino a dar un giro por completo a la vida de esa granja y de los dueños de la granja, porque realmente no paraba de hablar, era muy, muy parlanchina, muy platicadora, una gran conversadora. Cuando llega a la granja, tiene un moretón y entonces le preguntan de qué es y dice que se ha ido pellizcando todo el camino desde el orfanato hasta ahí,
porque no cree que eso sea posible. Y entonces va bautizando, porque ella siente que todos los seres tienen vida, o sea, las plantas, todo tiene vida. Y entonces a todo lo bautiza y le pone nombres, particularmente como por ejemplo el lago de las aguas brillantes, la vía blanca de las delicias. Al final en el libro, en uno de los, no de la serie, sino de lo que es el libro, habla sobre las flores de la felicidad tranquila, cuando ella ya se va a casar y entonces termina el libro. Entonces esta pasión por los nombres y lugares hermosos y románticos y poéticos es una de sus características, aunado a su gran imaginación. Es su imaginación la que la hace alternar como vivir en su mundo invisible gran parte del tiempo, siempre imaginando y creando historias en donde ella se ve relacionada con esas historias y va, digamos, acompañada también con una, porque no podríamos decir que esta característica o esta imaginación la haga aislarse. Porque como es tan extrovertida, sí vive relacionándose con los demás, pero tiene sí una riqueza interior en su mundo invisible muy, muy fuerte, que es hechizante, podría decir yo. Y pues bueno, vamos a irnos entonces primero a sus características, o sea, lo que ella tiene como talento, que ha llevado y que la conduce a generar el bien. Es alegre, entusiasta, optimista, con un buen sentido del humor. Les decía que es muy perspicaz y soñadora. Y estas características, ¿a qué número podrían digamos, relacionarlas? Moni dice que a un 7 y un 3. A los demás me gustaría que me escribieran y me dijeran a qué relacionan este entusiasmo, esta alegría, este optimismo. Y pues vemos esta parte de tiene una curiosidad innata, es muy extrovertida, pero vamos también a pasar a la parte de lo que serían los desafíos. En sus desafíos tiene una naturaleza impulsiva. Hay momentos en los que reacciona de manera sin pensar, sin razonar, y alterna, puede llegar a ser imprudente en muchas ocasiones de la historia y esa imprudencia la mete en serios problemas. Alterna entre ser llevada por el entusiasmo, así que va hasta el borde, hasta el cielo, que siente que va a tocar el cielo, pero de la misma manera como un péndulo puede sentirse en las profundidades de la desesperación. Es decir, está en una posición en la que de repente se siente muy feliz o puede ir hacia sentirse profundamente y utiliza palabras, quise escribirlo para ser precisa. Dice, al calificar situaciones a veces tiende a exagerarlas con el uso de palabras como me ha perjudicado terriblemente. Es decir, es muy intensa en sus emociones. Otra forma, otro punto interesante a ver es que se encuentra a sí misma, o sea, ella se va descubriendo su naturaleza a través de raspones, o sea, de generar situaciones en donde genera como fricción, como raspaduras, menudo errores y malos entendidos, lo que deja ver ese sentido de ser incomprendida, o sea, nos marca ahí de una manera muy importante ya el carácter del personaje, que toda esta serie de malos entendidos que generaba era porque se sentía incomprendida. Tiene un sentido de competencia, o sea, la mueve mucho en la escuela solamente, el competir y en particular con el que después se convierte en bueno, no les voy a decir para los que no lo hayan visto, pero, o sea, al principio con quien se llega a relacionar mucho hay una gran competencia por ser el mejor en la escuela.
Y su presentación en la escuela no es nada agradable porque cuando llega una nueva maestra, quiere ser la mejor y entonces empieza a contar cosas, o sea, actuar de manera imprudente y decir cosas de los demás que la meten en problemas. Entonces, este sentido de competencia ya nos da una característica muy importante. El ser imprudente en ocasiones también nos habla mucho de sus desafíos. Hay otro aspecto en el que se considera que el personaje anhela pertenecer a una familia y poder estudiar, o sea, tiene una pasión todo el tiempo por poder estudiar, porque genera aprender mucho por esa pasión por estudiar, no porque en realidad hubiera asistido a escuelas, porque no había asistido a escuelas, o sea, vive entre el orfanato y ayudar trabajando en casas. Físicamente ella se consideraba flaca, fea, pecosa y lo peor, pelirroja. Así yo estoy en un rojo cereza, ella pelirroja, y entonces siempre vivía escondiendo su cabello de fuego, que en una ocasión cuando tiene trato con los indios de la zona, le llaman cabello de fuego, y ella sentía que ella quería tener el color de cabello de los demás, pero a su amiga, que es india, que aprende el idioma, lo cual también nos da otra característica de talento, porque ella logra aprender el lenguaje de esta tribu. Se sentía, digamos, físicamente como empequeñecida, o sea, sentía que su físico no le ayudaba. También es impaciente en su carácter. Y pues bueno, podríamos decir que su agudo entusiasmo y esta capacidad de siempre ver posibilidades en la peor circunstancia es la que le ayuda a superar los más tormentosos abusos, porque genera a lo largo de su niñez situaciones difíciles para alguien de su edad. Tiene ambiciones literarias y hay un punto, o sea, una gran capacidad de oratoria. Les decía ya que la pasión por los nombres y lugares hermosos, y hay un punto también en la parte en donde se siente incomprendida, en la que les decía que sufre de lo que hoy se llamaría bullying, también de prejuicios misóginos y de clasistas, o sea, era como no se junten con ella porque no sabemos de dónde viene, ella ha sido una huérfana. Entonces, son las situaciones que experimenta, y bueno, ella alterna con vivir en su mundo invisible, creando fantasías e historias, y con un gran amor por la naturaleza. Gozaba y disfrutaba, por eso se enamora de la granja Green Gables. Así que todo esto que les he dicho, ¿qué les lleva a pensar? ¿Cuáles serían? Moni ha sido la única que se ha atrevido a decir las dos posiciones. Divani ha mencionado una posición diciendo que cree que tiene un 3, pero pues no he visto noticias de los demás y me gustaría saber, vamos a ver qué es lo que opinan todos los demás. Julie está aquí, Rosa Mari, Carlos, Rocío, Jorge, háganme saber. Bueno, no, Jorge, tú ya me has escuchado, así que entonces mejor al final. Caro, Chumi Delgado, dime platíquenme. ¿Qué números son los que ustedes consideran? Tendría Sarela, Emma, Vianey, bienvenidos, Elvira. Todos ustedes creo ya vieron la introducción que di. Si alguien ve después este video y no ha visto los videos en los que di la introducción, sería importante que se fueran primero a ver los videos y después, para entonces saber de qué estamos hablando, y después escuchen este análisis, porque sin los videos anteriores pues no tendrían los elementos para poder entender de qué estamos hablando. Poder 11, fuerza 3, Vianey nos dice que un 5,
Divani habla del 10 y del 5. Sara piensa que un 5 y un 3. Y veamos, Elvira, poder 5 y fuerza 3. Ok, vamos a ver. Me gusta, así ya se va poniendo más emocionante, para que no sea solo yo. Quiero imaginar que estamos aquí en mi salón, en mi espacio, y que entonces estamos teniendo este debate. ¿Cuáles serían sus números? Puede ser fácil pensar en que tiene un 5, pero hay que ver, para poder determinar cuál es el número que tiene, qué es lo que mueve al individuo. Cuando analizamos qué es lo que mueve a un individuo, es cuando podemos determinar qué tipo de número tiene. Si pensáramos en el 5, pues por este amor a la naturaleza, en la parte de desafío podríamos pensar que la imprudencia podría venir del 5, pero no hace actos, o sea, ella no es impulsada por perseguir la libertad. No hay en ella algo que la haga, digamos, sentirse limitada. No rompe estructuras pasando por encima de los demás. Sí tiene las características de un 5, pero desde mi perspectiva, el personaje de la serie, no de la historia original, porque esa no la he leído, sino el personaje de la serie, me llevaría a pensar más bien que el 5 lo tiene en la parte de talento, porque incluso ese sentirse fuerte y capaz de desarrollar cualquier tarea, cualquier actividad, y esa fuerza que tiene para hacer muchas diferentes tareas, pues podríamos pensar que está relacionada con un 5. Pero las características más importantes que nos hablan de su carácter, esta parte de ser hiriente cuando está enojada, de ser competitiva, de sentirse incomprendida, rechazada o criticada, no son de un 5. O sea, la naturaleza impulsiva sí podría ser de un 5, pero todos los demás no nos habla de un 5 en la posición de desafío que estamos estudiando ahorita, que es de poder y fuerza. Así que me dicen un 7 y un 9 en fuerza. Y pues bueno, vamos a ir viendo posibilidades. Yo vi a un personaje con una característica y por eso decidí empezar con este personaje, porque hay otros personajes en donde, digamos, no queda tan claro cuál es el que tendría en poder y cuál es el que tendría en fuerza. Y aquí me parece que sí queda muy claro cuál tendría en cada una de sus posiciones. Y por eso es que decidí compartirlo. Pero al investigar también me cuestionaba si la historia, como el carácter está tan definido, habría sido de una manera autobiográfica o no. Y entonces al investigar, irme hacia los orígenes, es decir, a quien escribió el libro, Ana de las Tejas Verdes, que es Lucy Maud, pues ella nació el 30 de noviembre de 1874. Ahí nos da un 3. Y entonces analicé su numerología completa y me puso a pensar, porque estamos hablando de que si es de un 30 de noviembre, en los números que ya hemos visto, que es poder y fuerza, sería un 3 y un 11. Y es factible que ese 11 nos dé todos estos matices, porque recuerden que el 11 trabaja con los desafíos de todos los números. Pero lo que me llama la atención es que aunque sí pudiera toda la serie completa ser de alguna manera hablar mucho de la forma de ver de la autora, y en su numerología tiene los dos números que yo considero definen a Anna, a Anne Shirley, creo que como se inspiró en un suceso o sea, hizo una mezcla de lo que le pasó a los parientes con la situación de ella, porque sus padres de ella, de Lucy Maud, murieron siendo ella niña. Ella no vive en un orfanato, ella vive con los abuelos. Y el
papá, después de muchos años de vivir con los abuelos, se va a vivir con el papá y con la madrastra, pero luego regresa a casa de los abuelos. Entonces lo que nos narra en la historia de Anne Shirley no es tanto una situación que haya sido una experiencia personal. Entonces hay una mezcla, ya no podríamos decir que son las características de ella, pero sí está teñida, tiene el matiz de cómo ella ve la vida. Y entonces ahora Zarela dice un 3 y un 10. Bueno, y Divani dice, ¿puede ser más de un 9? Y se empieza a poner interesante, porque también esta parte, esta pasión por aprender, por estudiar, podría ser un 9. Y a veces por mostrarse como que ella lo sabe todo. Esa perspectiva nos podría guiar o engañar o dirigir hacia un 9. La brusquedad con la que a veces dice las cosas también podría ser de un 9. Pero les he mencionado algunos aspectos que son muy específicos y que determinan de hecho, aunque no hemos visto el tercer desafío, pues vamos a hablar de los tres. Sus tres desafíos están muy marcados. De hecho, yo ya tengo su numerología completa, que para quienes elijan tomar el curso, cuando ya tomemos el curso, pues podré decirles, porque ahorita pues no hay aspectos que no hemos visto, entonces solo los voy a mencionar, pero tengo como ya muy al estudiar el personaje, muy definidas sus características. Entonces pude descartar el que fuera la numerología de la autora, porque primero hay un cambio de matiz, o sea, hubo una adaptación de la historia original para la serie. Y entonces el matiz no es el mismo, por ejemplo, que el que tuvo la serie anterior. Eso da un cambio. Y entonces no es en sí una historia autobiográfica de la autora, de Lucy Maud. Pero bueno, pues entonces vamos a adentrarnos ya en decirles cuál es el número. Algunos fueron muy precisos y me sorprende, y entonces los felicito. Otros se acercaron en cuanto a uno de los números. Definitivamente tiene un 3. Pero vamos a comenzar en orden con el número que tiene en poder. Recuerden que poder es cómo nos vemos internamente. Su número de poder es un 7. Ella, esta parte en donde es de un intelecto, o sea, es brillante, es muy inteligente, vive en su mundo invisible creando historias, es totalmente característico del 7. Puede desconectarse de lo que está sucediendo, y es eso lo que le ayuda a superar todo el dolor a lo mejor en el que se ve envuelta su vida, porque aunado al 3 que tiene en la parte de fuerza, que ve posibilidades, y entonces ella, pues si lo que estaba experimentando era doloroso, crea en su mundo invisible una historia diferente y la cambia, y entonces se recrea y se conecta con lo que está sucediendo en su mundo invisible, llegando a sentir que eso que está pensando es real. Entonces, en el número de poder tiene el 7. ¿Qué otra característica nos dirige hacia el 7? Pues justamente que se siente incomprendida y genera, no solamente, digamos, en el orfanato, sino recién llega al pueblo, este pueblo pesquero, ser rechazada, que le hagan bullying por esta característica. Es decir, él se siente rechazada, criticada, y lo que hoy llamaríamos sufriendo bullying. Esta es una característica del 7. Recuerdan que les decía que el 7 a veces puede tener la inclinación a sentirse víctima, pero no es tan marcado en el personaje, y quizás por eso algunos se confundieron, porque tiene el 3 es muy fuerte en ella. Y por eso es que entonces podemos decir que el 7 es en la parte interna, o sea, en el aspecto de poder, y el 3 es en el aspecto de fuerza, porque ese es el que podemos percibir. ¿Por qué el 3 lo tiene en desafío y no en talento? Porque en un principio yo llegué a pensar que podría ser en talento,
porque esta manera de siempre ver posibilidades que le ayuda a salir adelante, pues nos podría hacer pensar que es un 3 en talento desarrollado. Pero lo tiene en desafío porque en ocasiones puede llegar a ser muy hiriente con sus palabras, muy hiriente con la forma en la que dice, imprudente. Y esta parte en donde su carácter va de sentirse inmensamente feliz y que toca el cielo, o luego irse al péndulo opuesto en donde está terriblemente triste. Este ir y venir como un péndulo es una característica del 3, y también en consecuencia al tener un 7 en poder y un 3 en fuerza, entonces tenemos un 10 en convicción. Para los que me mencionaron que tenían un 10, sí lo tiene, pero no en la posición en la que había preguntado, no en poder y fuerza, lo tiene en convicción. Este 10 es el que la hace ser competitiva, y entonces por eso es que el que por momentos se siente muy pequeña y entonces se siente flaca, demasiado debilucha del cuerpo. Le preocupa mucho el color de su cabello porque quisiera tenerlo de otro color, es decir, quisiera como que su presencia impacte de otra manera. Entonces el 10 es el que la lleva a ser competitiva. En la parte donde, como les decía, alterna entre el entusiasmo y las profundidades de la desesperación, es una característica entre el 3 y el 7. Pero lo que es muy importante es que esta capacidad de generar palabras, este lenguaje que tiene, que incluso la llega a separar de los demás, también es muy característico de los 7. Los 7 utilizan un lenguaje que no es común para todo mundo. Tienen un uso de palabras muy precisas y a veces lo utilizan porque así quieren generar como un distanciamiento de los demás. No en todos los casos, pero sí llega a ser así. La parte de ser muy conversadora, acuérdense que el 3 son puras ideas. Entonces ella, pues todo lo que piensa, ¡fum!, lo habla, lo dice y de una manera muy ocurrente. Esa es una característica del 3. El ver posibilidades en todas circunstancias es una característica del 3 y esa es el que le ayuda. Por eso es que no se siente tan marcado el 7, porque en la combinación de 3-7 y teniendo más fuerte el número 3, que es el que podemos percibir de forma visible, le ayuda muchísimo. Así que entonces podríamos decir que tiene el 7 en su mundo invisible, en el aspecto de poder, el 3 en el aspecto de fuerza. Felicidades, Moni, fuiste la que en todo este tiempo fue precisa con las dos posiciones y en consecuencia entonces tiene 10. Felicito también a Sara que pensó en el 3, en el 7, a Divani que pensó en el 3 y pensó en el 10, aunque el 10 no lo tiene en posición de fuerza, sino en posición de convicción. El 9 entiendo por qué pudieron haber pensado que es un 9, porque hay características o tiene matices. En sus cualidades vamos a ver, no les voy a decir ahorita exactamente en qué posiciones, pero tendría un 5 en aspecto de talento, un 6 y un 11. Y ese 11, que no lo tiene en su posición más desarrollada, es el que la lleva a que sea como un camuflaje, o sea, que de repente podamos verla con muchas características y por eso entonces puede tener algo del 9, puede tener algo del 2, en la parte en donde añora pertenecer, porque su más grande anhelo es pertenecer a una familia, ser parte de una familia. Y ahí es donde siento que se une a quien escribió el personaje, que tiene ese 11, a Lucy Montgomery, como tiene el 11 en su numerología. Déjenme ver aquí, buscar en mi libreta de apuntes para que no se me olvide. Lucy Maud Montgomery tiene el 3, tiene el 11
y tiene un 5 y tiene un 7, o sea, sus números llegan a ser parecidos aunque los tienen en posiciones diferentes. Porque si hay un número que Lucy Maud tiene, que sería un 4 en talento, que esta Anne Shirley no presenta. Entonces, como les dije, no es una, al menos la serie televisiva que vemos, la caracterización que le dieron al personaje, no está basado totalmente en el libro original, le hicieron adaptaciones para hacerla, digamos, más actual. Y entonces yo estoy hablando del personaje de Anne Shirley de la serie de televisión de 2017, no de la de 1980 y tantos. Es entonces ese 7 el que a veces la hace meterse y como hundirse y entonces ver las cosas desde una perspectiva un poco dramática, a veces tirándose al piso, pero como tiene el 3, ella solita se levanta, o sea, se tira por un lado, pero solita se levanta a sí misma al ver posibilidades. Y donde podemos ver el aspecto de desafío del 3 es en el que llega a ser hiriente cuando está enojada, en el que es impulsiva y ese impulso la mete en muchos problemas, en el ser muy conversadora sin parar, pero es una combinación. El que ella tenga un talento, una capacidad oratoria, pues es el resultado de ese 3. Las ambiciones literarias es una combinación particular del 3 con el 7. Por eso es que puedo decirles tan claramente que esos son sus números, porque son características, lo veremos en la numerología de las profesiones, cómo es una combinación que dirige mucho al individuo hacia la literatura, hacia desarrollar habilidades literarias. Así es como hemos hecho parte del análisis de este personaje, dando como resultado entonces un 7 en poder, un 3 en fuerza y un 10 en convicción. El 10, ¿cómo lo podemos ver? Pues en esta parte en donde a veces se llega a sentir como empequeñecida, y entonces por eso le agobia el ser flaca, el ser fea, el tener el cabello rojo, y siempre quiere, y entonces por eso es su anhelo de los vestidos y sueña con los vestidos con holanes, porque quiere impresionar o generar impacto, que su presencia genere impacto a través de elementos que no son, digamos, los de su naturaleza, los de su esencia, sino de fuera. Eso también lo vamos a ver en la parte de numerología de las profesiones, que el 10 está muy relacionado a esa actitud. Y pues así es como llegamos al fin. Díganme, escríbanme qué les pareció, si les sorprendió a algunos. Unos ya me habían escrito y entonces pude ir viendo y pues a unos no los sorprendió. Entonces sí, Sarela es no un 3, 7 y 10, es un 7 en poder, que es la manera en cómo nos vemos internamente. Y porque si ella tuviera el 7 en el aspecto de fuerza, lo que veríamos más de ella es esta parte en donde se puede tirar al piso. Entonces el 7 lo tiene en su mundo invisible y es el que le lleva a generar historias. El 3 es el que tiene en el aspecto de fuerza, es el que perciben, el que podemos percibir de ella. Y el 10 es el tercer aspecto de desafío que no hemos visto en la parte de introducción, pero cuando veamos el curso veremos, es el tercer desafío. Ella tiene entonces un 7 en poder, un 3 en fuerza y un 10 en convicción. Y pues una vez que veamos el curso, veremos la posición que tiene en talento y llegaremos como resultado su número de progreso, o sea, su número de meta final vuelve a ser un 7. Entonces eso resalta todavía con mayor fuerza su 7 y las características que le dan. Espero que hayan disfrutado de esta aventura. Los invito a que me escriban qué personajes me gustaría que ahorita me dijeran. Sarela me había comentado que estaba interesada en una serie mexicana de La Casa de las Flores, ver un personaje.
Lo único que sí les sugiero para poder estudiar o hacer análisis numerológicos es que sean personajes que estén ajustados a la vida, digamos, de manera real. Porque cuando un personaje lo exageran mucho, ya no es muy fácil, o sea, al exagerarlo, toman como de muchas actitudes y entonces hacen una como revoltura y ya no es fácil definir la actitud que rige al personaje. Pero sí me gustaría saber qué personajes les interesa que estudiemos su numerología para tener una sesión por esta misma página, por Numerología Metafísica, por lo menos una vez al mes, en la que hablemos de diferentes personajes, los estudiemos, los analicemos, veamos sus características y lo más importante, pongamos en práctica lo que ya hemos aprendido, porque la única manera, recuerden, de poder generar el desarrollo del entendimiento es practicando, y la razón para descubrir algo, para descubrir esta herramienta, es para utilizarla. Solo en la medida que la utilizo voy a poder generar mayor entendimiento de ella, o sea, porque podré comprobarla. De esta manera verán que no es algo, por eso es que les decía que no es esoterismo, no es algo difícil de entender, es algo para comprobar, es algo que es entendible y su finalidad justamente es que entendamos quién en verdad somos. Entonces, podremos conocernos mejor a nosotros mismos en la medida en la que pongamos en práctica, y también podremos entender mejor a los que nos rodean si dominamos mejor el poder percibir qué es lo que está impulsando a un individuo. Merlí es maravilloso, sí, he visto varias veces esa serie. Tiene también una numerología muy precisa. Es extraordinario. Su numerología podría ser el siguiente personaje a estudiar. Me parece increíble. Sí, me gusta. Me gusta para que lo estudiemos porque tiene características extraordinarias, y también es una serie, porque no se trata solamente de que veamos series o analicemos personajes. Me interesan las series de las cuales podemos aprender y podemos enriquecernos. Series que nos den un punto de vista, que nos conecten con el bien a través de la historia o de cómo se narra la historia de un individuo. Entonces Merlín, al estudiar a diferentes filósofos, plantea aspectos de la vida y plantea a sus estudiantes unas situaciones muy interesantes. Entonces creo que va a ser una maravillosa opción. Ese será nuestro siguiente personaje, Merlí, el profesor de la serie española de filosofía. Y pues bueno, ha sido un gozo estar en este espacio compartiendo. De todas maneras, los invito a que analicen los números que ustedes habían creído que eran, que los estudien a profundidad después de haber escuchado lo que yo les compartí, y entonces determinen ustedes con cuál visión se quedan, si con la suya o con lo que hoy les compartí. Recuerden que el 5, para quienes me mencionaron que creían que tenía el 5, sí lo tiene, pero lo tiene en el aspecto de talento. Y también hubo quien me mencionó que creyó que en desafío tendría un 6, y sí lo tiene, pero también lo tiene en una posición de talento, no desarrollado a su máxima expresión, pero sí lo tiene de talento. Lo que más la mueve a ella en los aspectos de desafío es justamente esta combinación del 3 con el 7 y el 10. Y entonces, si no la han visto, véanla, observen sus características, y entonces así aprenderán a ir descubriendo, a ir descifrando qué mueve dentro de la actitud de un individuo, qué es lo que lo está impulsando, y podrán identificar con mayor facilidad cuál es el número que tienen. Disfruten de una maravillosa tarde. Recuerden generar, son nuestros pensamientos y sentimientos habituales los que le dan vida a nuestras experiencias. Así que al trabajar en nuestro carácter es que podemos cambiar nuestra vida. Si yo cambio, mi mundo cambia. Y te invito a que generes un amor, a que sientas
amor para conocerte, o sea, que ames conocerte a ti mismo. Amar conocernos nos va a llevar a generar un cambio extraordinario con el que podamos conquistar el cielo. Porque la idea de la numerología metafísica es justo esa. Si yo cambio, mi mundo cambia y la finalidad es conquistar la plenitud. Seamos cómplices del bien, sigamos gozando, disfrutando de la vida y dirigiendo nuestra atención solo en aquello que sí deseamos experimentar. Nos vemos hasta la siguiente y muy pronto les haré ya llegar, iniciaremos el curso en septiembre. No va a ser a principios de septiembre, va a ser calculo en la tercera semana de septiembre, en día martes. El horario es el que estoy por definir para considerar en los diferentes lugares horarios, tanto en México como en Sudamérica y en Norteamérica. Entonces estoy checando esos puntos para ver en qué horarios lo daré. Será vía Zoom. Y estoy también trabajando en la forma en la que será compartido el manual para que podamos hacer de la clase vía Zoom algo muy divertido en el que nos vayamos descubriendo y generemos entendimiento de quién en verdad somos. Ahora sí, hasta luego.